Influencia de los combustibles renovables y las nanopartículas en aditivos para la mejoría del performance de los motores. El problema. El mayor reto desprendido del último siglo, además, obviamente, del manejo de fuentes de energías, es, sin duda alguna, el calentamiento global. Es un tema del que se ha hablado demasiado, se escuchan cosas todos los años y que a grandes cuentas es el aumento de la temperatura del planeta que ha sufrido durante la última década. La combustión del diésel. Para nuestro ejercicio, nos vamos a ir directamente a la combustión del diésel. La combustión de este combustible en los motores es la causa principal de la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes dentro de el proceso de estos motores. Por lo tanto, se buscan maneras de mejorar el proceso al añadir nanomateriales dentro de los combustibles, lo que resultaría en una reducción significante de emisiones contaminantes y en una mejora en sí de la combustión. Las respuestas al problema a las que se ha llegado en estos últimos años es una mezcla de etanol, diésel y biodiesel. Pero, ¿qué es el biodiesel? El biodiesel es un biocombustible líquido que se produce a partir de aceites vegetales y grasas animales que son muy similares al proceso y en características a los gases de origen fósiles. En cuanto, obviamente, a las características físicas como la densidad y algunas químicas como la eficiencia y el rendimiento en los motores, obviamente a base de diésel, que presentan también un punto de inflamación superior. Un potencial interesante del biodiesel es que contribuye en gran medida al decrecimiento de emisiones químicas en el proceso de combustión del diésel. Depende mucho también, obviamente, del tipo de biodiesel o biocombustible o biomasa de la que se obtiene, la velocidad del motor en el que se opera y las condiciones ambientales como humedad o temperatura y obviamente la calidad del combustible usado. Un aumento en el rendimiento se ha reportado gracias a muchos estudios. Se reportan, obviamente, eh, mejorías en rendimiento y decrecimiento de emisiones en motores que están a base de diésel durante la combustión de mezcla de etanol, diésel y biodiesel. Esto produce, para empezar, más bajas emisiones de hollín y también de óxidos de nitrógeno, comparado obviamente con el combustible original de diésel. Preparación de combustibles y nanopartículas. Combustibles. Los combustibles usados fueron diésel regular y biodiesel de estado puro. Si pueden observar, tenemos una tabla con varias características del motor, por ejemplo, número de cilindros, revoluciones por minuto y varios más, ¿verdad? La velocidad máxima, el rango y todo eso. Nanopartículas, las nanopartículas de óxido de cobre utilizadas en la mezcla fueron producidas por precipitación química y la preparación de nanofluidos. La preparación de acuerdo a Lee se realizó disolviendo una cantidad medida de nanopartículas de ionizadas de laurisulfato de sodio y agua. Estas nanopartículas se dispersaron con un vibrador ultrasónico. Después del proceso, la muestra fue estable y separaron nanopartículas por más de 2 semanas. Resultados y discusión. La eficiencia térmica. Los efectos de las condiciones de los motores después de la adición de nanopartículas de dióxido de cobre en el diésel son notables, ya que, de acuerdo con los resultados, la velocidad de la oxidación química del combustible al entrar en contacto con aire se incrementó, ya que las nanopartículas actúan como catalizadores que proveen una superficie interactiva bastante amplia. Mejora en el combustible. Agregar nanopartículas al combustible tiende a mejorar la eficiencia de combustión y la transferencia de calor radiativo para ambos combustibles en comparación con los combustibles sin danos aditivos. Además, estos aditivos de nanopartículas mejoraban la conductividad térmica del biodiesel, lo que garantiza la transferencia de calor en las mezclas del combustible. Como pueden observar, aquí tenemos una tabla en comparación de los combustibles con nanopartículas y sin nanopartículas. Y tenemos las revoluciones por minuto
Y pues sí, hay un incremento notable y muy bueno, ya que este nos ayuda a que sea menos efecto invernadero, ya que la combustión o es menos o es mejor, entonces así no produce más efectos invernaderos o calentamiento global. En conclusión, las características de las nanopartículas de hollín y el rendimiento del motor se investigaron a partir de la adición de óxido de cobre al combustible renovable y al combustible de diésel en diversas condiciones de velocidad del motor. Se encontró que la adición de nanopartículas de óxido de cobre en el combustible renovable y el combustible diésel mejoró el potencia de frenado y disminuyó el BSPC para ambos combustibles bajo varias velocidades al motor. Además, el oxígeno nacido del combustible renovable y el oxígeno adicional donado por nanopartículas mejoraron significativamente la eficiencia térmica en un 27% y la economía de combustible en un 9.3%, en comparación con el diésel regular. Además, se observó que la concentración de nanopartículas de hollín y el número de PMS, partículas por millón, se redujo con la adición de óxido de cobre al combustible renovable más que el combustible renovable limpio y al diésel para diferentes velocidades del motor. Se observó que el número de nanopartículas de hollín disminuyó durante la combustión de combustible renovable y el óxido de cobre en comparación con el diésel y el óxido de cobre, renovable puro y combustible diésel puro. El diámetro promedio de las nanopartículas de hollín aumentó ligeramente con la adición de nanopartículas de óxido de cobre a los combustibles probados en comparación con los combustibles sin nanos aditivos. Pues para terminar, esto es muy bueno ya que con el paso del tiempo podemos seguir innovando en otros compuestos químicos y así poder seguir innovando y tener mejores energías renovables o más limpias y así evitar o alejarnos un poco del calentamiento global y más que nada ahorrar también dinero porque es un gasto, sí, no tan notable, ¿verdad? Pero sí es un gasto que a futuro sí puede llegar a ayudarnos.